Estás a punto de cruzar a un mundo donde el miedo es real. Historias reales, fenómenos inexplicables, donde lo sobrenatural acecha en las sombras. Desde el portal del terror. Te estaba esperando. Sean bienvenidos a mi dominio, el portal del pavor. Aquí, cada historia no es solo un cuento, sino un portal que yo mismo abro directamente a tus peores pesadillas. Conmigo, el miedo no solo se narra, se siente en el alma. Apaga la luz, cierra la puerta con llave, siente cómo tu propia respiración te guía por el inevitable laberinto de la locura. Si tienes la tonta valentía de cruzar este umbral, suscríbete al canal. Y para probar tu insolencia, escribe en los comentarios: no tengo miedo. Ahora, prepárate. Lo desconocido ya está aquí. La historia de hoy: la farmacia de las almas perdidas. ¿Alguna vez has sentido ese desespero silencioso, cuando alguien que amas está sufriendo y los médicos dicen que no hay nada más que hacer? Ese momento en que miras al techo del hospital a las 3 de la mañana y piensas: haré cualquier cosa para salvarla. Es una sensación que te corroe por dentro, que te hace cuestionar todo en lo que crees. ¿Y si te dijera que en ese momento de vulnerabilidad absoluta, algunas personas realmente encuentran una salida? Un lugar donde lo imposible se vuelve posible, donde la ciencia encuentra algo mucho más antiguo y sombrío. Todos nosotros hemos sentido ese desespero paralizante ante la impotencia, esa sensación de que moveríamos montañas, haríamos pactos, sacrificaríamos cualquier cosa por la persona amada. Cuéntanos en los comentarios, ¿hasta dónde llegarías para salvar a alguien que amas? Porque hoy vamos a descubrir que algunas personas han descubierto exactamente hasta dónde son capaces de llegar y el precio real de ese descubrimiento. Imagina el olor dulce y sofocante de hierbas secas mezclado con algo que tu instinto no puede identificar. Algo que te revuelve el estómago sin motivo aparente. El ruido amortiguado de un mortero contra piedra resonando en una habitación en el fondo, mientras una voz murmura palabras que no pertenecen a ningún idioma que conozcas. Ahora imagina que ese lugar no es un templo o casa de curanderismo, es una farmacia de manipulación común, con permiso de la autoridad sanitaria, recetario médico y todo lo demás, pero donde los frascos de medicina guardan secretos que la medicina moderna jamás se atrevió a tocar. ¿Sentirías ese hormigueo en la nuca? Ese instinto primitivo que te grita que salgas corriendo, incluso cuando tu razón insiste en que no hay nada malo. Es ese conflicto entre lo que vemos y lo que sentimos lo que hace que algunos lugares sean especiales. En el corazón de Goiânia, en el año 2017, existía una farmacia donde personas desesperadas encontraban curas imposibles, donde madres desahuciadas salían con hijos salvados, donde diagnósticos terminales se transformaban en milagros médicos inexplicables. Pero en el portal del miedo, sabemos que los milagros siempre tienen un precio, y no siempre quien paga es quien recibe la cura. La historia que vamos a contar hoy es sobre una mujer que descubrió ese precio de la manera más aterradora posible. Natalia Gómez tenía 42 años y una reputación envidiable en el mundo de los negocios en Goiânia. Cabello negro liso que caía como una cortina sobre sus hombros, ojos determinados que no pestañeaban ante desafíos y una personalidad que convertía problemas en soluciones antes de que otros siquiera percibieran que había un problema. Dueña de 3 farmacias en la capital goiana, Natalia no era del tipo que cree en supersticiones. Cuando un proveedor se atrasaba, ella ya tenía 2 de reserva. Cuando un empleado faltaba, ella misma atendía el mostrador sin pestañear. El problema es una oportunidad disfrazada, solía decir, ajustando sus lentes mientras revisaba hojas de cálculo hasta altas horas. Su rutina era matemática: despertar a las 5:30, revisar informes de las 3 unidades en su tableta mientras tomaba café fuerte y sin azúcar, visitar cada farmacia durante el día para verificar inventario y atención, y terminar la noche en su oficina doméstica planeando expansiones. Era una mujer que construyó un imperio farmacéutico a base de pragmatismo, eficiencia y una obsesión casi religiosa por el control.
Natalia conocía cada centavo que entraba y salía de sus negocios, cada proveedor de materia prima, cada farmacéutico responsable técnico de la región. Su mente analítica catalogaba información como una computadora: margen de ganancia por medicamento, estacionalidad de enfermedades, hasta los hábitos de consumo de clientes regulares. Pero en septiembre de 2017, algo cambió esa rutina milimétricamente controlada. Comenzó con comentarios extraños de clientes regulares. Doña María, diabética desde hacía 15 años que compraba insulina religiosamente cada semana, mencionó casualmente que había encontrado una farmacia especial que hacía manipulados milagrosos. Don Antonio, con problemas cardíacos crónicos que lo mantenían como cliente fiel desde hacía una década, apareció radiante diciendo que ya no necesitaba medicación después de un tratamiento en 1900. Una farmacia diferente del otro lado de la ciudad. Inicialmente, Natalia solo frunció el ceño y anotó mentalmente: la competencia siempre existió, y farmacias de manipulación prometiendo fórmulas exclusivas no eran novedad. Ella conocía el mercado goyano como la palma de su mano. Cada laboratorio socio, cada distribuidor, cada estrategia de marketing de los competidores. Pero cuando la tercera cliente en una semana, doña Concepción, una señora con artritis severa en las manos que apenas podía sostener objetos, llegó caminando normalmente y contando sobre su cura completa en una farmacia que ella no se podía localizar en el mapa de la ciudad. Fue entonces cuando Natalia percibió algo que su mente analítica no podía categorizar. Todas esas personas tenían en los ojos una extrañeza sutil, un brillo diferente, como si hubieran visto algo que no debían haber visto. La investigación de Natalia comenzó como cualquier análisis de mercado: práctica, objetiva y sistemática. Mapeó todas las farmacias de manipulación registradas en la Autoridad Sanitaria de Goiânia, cruzó datos con el Consejo Regional de Farmacia, consultó listas telefónicas antiguas y hasta sitios web de búsqueda en Internet. Llamó a colegas del sector, verificó permisos municipales y licencias estatales. Ninguna farmacia correspondía a las descripciones vagas que recibía de sus clientes. Fue conversando con don Roberto, cliente fiel desde hacía 8 años que compraba medicamentos para hipertensión, que ella escuchó por primera vez un nombre que hizo que su piel se erizara: Farmacia del Cerrado. El hombre, milagrosamente curado de una gastritis crónica que lo atormentaba desde hacía décadas, describió un lugar, en una casa antigua al final de una calle de tierra, con olor a monte y cosas que la gente no sabe decir qué son. Pero cuando Natalia preguntó la dirección exacta, algo profundamente perturbador sucedió. Don Roberto se detuvo a mitad de la frase. Sus ojos se quedaron vidriosos y distantes durante largos segundos, como si estuviera tratando de acceder a un recuerdo bloqueado, y solo dijo con una sonrisa extraña: «Ah, señora Natalia, cuando la persona realmente necesita, encuentra el camino sola». Otros clientes daban respuestas similarmente inquietantes. Descripciones detalladas y vívidas sobre el interior de la farmacia. Hay un mostrador de madera oscura toda tallada, frascos antiguos de vidrio grueso en las estanterías y un olor que recuerda a raíz de mandioca mezclada con miel y algo dulce, pero hay un fondo amargo que incomoda. Pero absolutamente ninguno podía dar direcciones claras ni recordar el trayecto exacto. Era como si todas esas personas hubieran soñado con el mismo lugar imposible. La curiosidad profesional de Natalia se transformó en algo más sombrío cuando percibió un patrón aterrador. Todos los curados habían llegado a la tal farmacia en momentos de desespero absoluto. Diagnósticos terminales, dolores crónicos insoportables, situaciones donde la medicina convencional había declarado rendición completa. Y había otro detalle que helaba su sangre pragmática. Ninguno de ellos pagó dinero por el tratamiento. El farmacéutico dijo que yo pagaría después. Repetían todos con una sonrisa perturbadoramente idéntica en los labios. Cuando llegara la hora adecuada. Fue en una tarde de jueves, cuando el sol de septiembre castigaba el asfalto goiano, que doña Jurema apareció en la farmacia principal de Natalia. La curandera tenía unos 70 años, cabello blanco como algodón recogido en un moño simple,
y un pequeño tatuaje de cruz descolorido en el brazo derecho, marca de una fe que llevaba décadas. Doña Jurema no era cliente, nunca había pisado allí antes, pero entró directo, ignorando la fila, y caminó hasta Natalia con pasos determinados que hacen que el ambiente entero se silencie instintivamente. «Usted anda preguntando sobre la farmacia que no debería existir», dijo la anciana, su voz baja pero cortante como navaja. «Deténgase mientras esté a tiempo». Natalia, siempre práctica, intentó sonreír y explicar que solo estaba haciendo investigación de mercado, pero doña Jurema la interrumpió con un gesto seco de la mano. «Muchacha, yo sé cuándo el mal anda rondando, y anda rondando a usted». La curandera se inclinó sobre el mostrador, sus ojos claros perforando a Natalia. «Esa casa no es farmacia, es altar, y lo que llaman boticario no es gente como nosotros». Fue entonces que sucedió. El aire dentro de la farmacia se volvió pesado, denso como antes de una tormenta. Todas las luces fluorescentes comenzaron a parpadear en secuencia. Una vibración eléctrica recorrió las paredes y un olor dulce y nauseabundo, como frutas podridas mezcladas con hierbas secas, invadió el ambiente. Natalia sintió un hormigueo subiendo por su columna vertebral. Cada pelo de su cuerpo se erizó y por un segundo terrible, juró haber escuchado el sonido distante de un mortero golpeando rítmicamente, resonando desde algún lugar que no existía. Los clientes en la fila se miraron nerviosos entre sí. 2 niños comenzaron a llorar sin motivo aparente. Doña Jurema simplemente asintió gravemente, como si aquello fuera exactamente lo que esperaba. «Él ya sabe que usted está buscando», susurró, antes de darse la vuelta y salir, dejando tras de sí solo el eco de sus palabras. «Y ahora, él querrá conocerla». Natalia pasó 3 noches sin dormir bien después de la visita de doña Jurema. Su mente racional rechazaba lo que había sucedido en la farmacia. Luces parpadeando, ese olor nauseabundo, el sonido imposible del mortero, problemas eléctricos y sugestión psicológica, se repetía a sí misma, pero sus manos temblaban involuntariamente al teclear informes. El lunes siguiente tomó una decisión que cambiaría todo. Haría una investigación real y sistemática. Si existía una farmacia clandestina operando en su ciudad, ella la encontraría usando métodos que conocía: investigación, datos, lógica. Comenzó revisitando a cada cliente que había mencionado la misteriosa farmacia. Armada con un cuaderno y una pluma, Natalia hizo preguntas específicas: horarios, puntos de referencia, nombres de calles cercanas. Quería mapear la ubicación exacta de esa competidora fantasma, pero las respuestas la dejaron aún más perturbada. Don Roberto, cuando fue presionado sobre detalles de la ubicación, se puso visiblemente agitado. Comenzó a sudar frío, sus manos temblaron y murmuró: «No puedo recordar el camino. Es como si la memoria se deslizara de mi cabeza». Doña María tuvo una reacción similar. Intentaba explicar la ruta, pero las palabras salían confusas, contradictorias, como si alguien hubiera revuelto sus recuerdos. Todos coincidían en solo un punto: la farmacia estaba en una casa antigua, al final de una calle sin salida. Frustrada con las entrevistas, Natalia cambió de estrategia. Durante 2 semanas, pasó sus tardes conduciendo por las calles más antiguas de Goiânia, especialmente en los barrios periféricos donde aún existían casas coloniales. Buscaba cualquier construcción que pudiera albergar una farmacia clandestina: sótanos, casas de 2 pisos abandonadas, casas con movimiento extraño. Fue en el barrio Campinas, en una tarde sofocante de octubre, que ella finalmente encontró algo. Una calle de adoquines desgastados terminaba abruptamente en un terreno baldío, pero allí, casi oculta entre 2 árboles de pequi enormes, estaba una casa que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Construcción antigua, de ladrillos expuestos, con una placa pequeña y descolorida que ella apenas podía leer: hierbas del cerrado, manipulación tradicional. El corazón de Natalia se aceleró. La casa exhalaba una atmósfera pesada, opresiva. Las ventanas tenían vidrios oscuros que impedían cualquier visión del interior, y un olor dulce y clorofílico
como plantas frescas mezcladas con algo fermentado, emanaba del lugar. Ella estacionó a 50 metros de distancia y observó durante casi una hora. Nadie entró ni salió. No hubo movimiento visible, pero había algo profundamente equivocado en ese lugar. Los pájaros evitaban volar sobre la casa. Los perros callejeros que normalmente husmeaban cualquier terreno pasaban de largo sin olfatear, como si hubiera una barrera invisible. Cuando Natalia finalmente reunió valor para acercarse, sus piernas temblaban involuntariamente. La puerta principal era de madera maciza, con detalles tallados que parecían símbolos que ella no podía identificar. Una pequeña placa de bronce anunciaba: «Abierto solo para quien realmente necesita». No había horario de funcionamiento, no había teléfono, ni siquiera una campana visible, pero cuando ella extendió la mano para tocar la puerta, algo helado tocó su nuca. Una voz ronca susurró muy cerca de su oído. La señora vino en el horario adecuado. Natalia se dio la vuelta en un movimiento brusco, el corazón latiendo tan fuerte que sentía las pulsaciones en el cuello. Detrás de ella estaba un hombre que parecía haber salido de una pesadilla bien elaborada. Debía tener unos 60 años, pero su piel tenía la textura extraña de quien pasó décadas manipulando sustancias químicas, manchas oscuras en las manos, arrugas profundas que más parecían cicatrices y uñas amarillentas que crecían curvadas como garras. Usaba un delantal blanco antiguo, con manchas que podrían ser medicina o sangre seca, pero eran los ojos lo que más perturbaba, completamente blancos, sin iris visible, como si fueran dos perlas lechosas incrustadas en el rostro. Y sin embargo, Natalia tenía la certeza absoluta de que él la veía perfectamente. «Me llamo Sebastián», dijo él, su voz saliendo ronca como si no fuera usada desde hacía mucho tiempo. «Y usted debe ser la curiosa dueña de las farmacias que anda haciendo preguntas inconvenientes». El aire alrededor de ellos comenzó a volverse denso nuevamente, exactamente como había sucedido cuando doña Jurema visitó su tienda. Pero esta vez era peor, mucho peor. La temperatura bajó al menos 10 grados en segundos. Una neblina fina comenzó a formarse en el suelo y ese olor dulce y nauseabundo se volvió tan intenso que Natalia tuvo que cubrirse la nariz. ¿Cómo sabe quién soy?», ella logró preguntar, luchando contra el instinto de correr. Sebastián sonrió, revelando dientes que eran pequeños para su boca, todos puntiagudos como los de un animal carnívoro. «Sé muchas cosas, señora Natalia. Sé que tiene 3 farmacias. Sé que perdió a su padre a los 17 años por un cáncer que los médicos no pudieron curar. Sé que tiene miedo de morir sin dejar un legado». Cada palabra que él pronunciaba hacía que el aire se volviera más pesado. Los árboles alrededor se detuvieron completamente, como si el propio viento tuviera miedo de acercarse. «Y sé», continuó Sebastián, dando un paso hacia ella, «que usted necesitará mis servicios muy pronto». Natalia sintió que sus piernas se doblaban, un mareo repentino, y por un momento terrible, juró haber visto sombras moviéndose en las ventanas oscuras de la casa detrás del hombre. «¿Qué quiere de mí?», susurró ella. «Nada que usted no me vaya a dar por voluntad propia», respondió Sebastián, antes de desaparecer literalmente en el aire, dejando solo el eco de una risa que sonaba como huesos quebrándose. Natalia llegó a casa temblando descontroladamente. Tomó 2 vasos de whisky seguidos, intentando detener los temblores en sus manos, pero el alcohol no adormecía el terror que se había instalado en sus huesos. Sebastián conocía detalles íntimos de su vida que ella nunca había contado a nadie. ¿Cómo podría saber sobre la muerte de su padre, sobre sus miedos más profundos? Durante 3 días intentó olvidar el encuentro. Se sumergió en el trabajo con una obsesión casi desesperada. Revisó inventarios que ya estaban organizados, rehizo hojas de cálculo que no necesitaban ser rehechas, atendió personalmente a clientes que normalmente delegaría a empleados. Cualquier cosa para mantener su mente ocupada y lejos de aquella casa maldita. Pero el miércoles, a las 11 de la noche, mientras cerraba los números de la farmacia principal, su celular sonó. Número desconocido. «Natalia», dijo la voz ronca de Sebastián, como si él estuviera hablando dentro de su cabeza. «Llegó la hora». «¿Qué hora? ¿De qué estás hablando?», ella gritó al teléfono,
pero solo escuchó ruido estático en respuesta. Fue entonces que llegó la llamada. Diego, su empleado de la farmacia del sector sur, estaba llorando descontroladamente. «Doña Natalia, por el amor de Dios, tiene que venir aquí ahora. Ha pasado algo terrible». Ella llegó a la farmacia en 15 minutos. Encontró bomberos, ambulancia y policía en la parte frontal del edificio. Diego corrió hacia ella, su rostro pálido como papel. «Fue Marcela», él logró decir entre sollozos. «Estaba organizando el inventario de los controlados cuando se desplomó. Los médicos dicen que es algún tipo de envenenamiento químico grave. Está inconsciente y no pueden identificar la sustancia». Natalia sintió que el mundo giraba. Marcela tenía solo 23 años, era como una hija para ella. Una muchacha esforzada, estudiante de farmacia, que trabajaba medio tiempo para pagar la universidad. Los bomberos evacuaron la farmacia, continuó Diego. Dicen que algún frasco debió haber liberado una sustancia tóxica, pero no pueden encontrar nada. Es como si el veneno hubiera aparecido de la nada. En el hospital, Natalia permaneció al lado de la cama de Marcela durante horas. La joven estaba conectada a varios aparatos, respiraba con dificultad, y su piel había adquirido una tonalidad amarillenta asustadora. Los médicos eran claros. Sin identificar el agente tóxico, ella moriría en cuestión de días. Fue a las 4 de la madrugada que Sebastián apareció en el pasillo del hospital. Caminó calmadamente hacia Natalia, sus pasos no haciendo el menor ruido en el suelo de linóleo. Los dos guardias de seguridad de la unidad de terapia intensiva miraron directamente hacia él, pero continuaron sus conversaciones como si no lo hubieran visto. «Marcela es una buena muchacha», dijo él, deteniéndose al lado de Natalia. «Sería una pena perderla por la curiosidad excesiva de la patrona». «¿Fuiste tú?», Natalia susurró, su voz quebrada de odio y desesperación. «Tú hiciste esto con ella». «¿Yo? No, señora Natalia. Esto fue solo coincidencia, pero puedo resolver el problema de ella». Sebastián se inclinó más cerca. «Tengo un antídoto que ningún médico de esta ciudad conoce. Un compuesto que puede salvarla completamente. ¿Qué quieres a cambio?» «Su farmacia principal. El edificio, el inventario, los clientes, todo. Se convierte en mi nueva sucursal oficial». Sus ojos blancos parecían brillar en la penumbra del pasillo. «Y usted sigue administrando como siempre lo hizo. La única diferencia es que a veces necesitaré que algunos clientes especiales sean atendidos con medicamentos que yo proporciono personalmente». Natalia miró a Marcela a través del vidrio de la UCI. La joven estaba empeorando visiblemente cada hora. «Si acepto, ¿ella se cura completamente?» «Completamente, como si nada hubiera pasado». «¿Y si me niego?» Sebastián sonrió con sus dientes puntiagudos. «Entonces, mañana tendrá que explicar a sus padres por qué no pudo salvarla cuando tuvo la oportunidad». Natalia firmó los papeles en una mesa improvisada en el propio pasillo del hospital a las 5 de la mañana, mientras enfermeras pasaban apresuradas sin percibir la transacción que estaba ocurriendo justo enfrente de ellas. Sebastián había traído un contrato manuscrito en papel pergamino amarillento, con una tinta que parecía cambiar de color según la luz incidía sobre ella. «Es solo una formalidad», dijo él, ofreciendo una pluma antigua de pluma, para dejar todo organizado. Cuando Natalia terminó de firmar su nombre, sintió una quemadura fuerte en la mano derecha. Miró hacia abajo y vio que había una pequeña cicatriz en forma de cruz en la palma, una marca que no estaba allí segundos antes. «Ahora somos socios», susurró Sebastián, y desapareció nuevamente en el aire. 20 minutos después, Marcela despertó completamente curada. Los médicos llamaron a esto remisión espontánea milagrosa, pero Natalia sabía la verdad. La joven no recordaba nada de lo que había pasado. Para ella simplemente se había desmayado organizando medicamentos y despertado en el hospital. En los días siguientes, la vida de Natalia volvió a la normalidad, superficialmente. La farmacia principal continuaba funcionando exactamente como antes. Ella aún llegaba temprano, verificaba inventarios, atendía clientes, revisaba hojas de cálculo. Pero ahora, una vez por semana, Sebastián aparecía después del cierre. Traía frascos de vidrio oscuro con líquidos que no tenían etiqueta, polvos coloreados en bolsitas sin identificación y cápsulas que brillaban con una luz propia. Medicamentos especiales para clientes especiales.
explicaba siempre con aquella sonrisa perturbadora, y los clientes especiales realmente aparecían. Personas desesperadas, con enfermedades terminales, dolores crónicos insoportables, situaciones donde la medicina convencional había desistido. Llegaban siempre al final del día, cuando los otros clientes ya se habían ido, como si supieran exactamente cuándo encontrar lo que buscaban. Natalia los atendía con un nudo en el estómago, entregaba los medicamentos sin nombre de Sebastián y veía a esas personas salir completamente curadas, pero con aquel mismo brillo extraño en los ojos que ella había notado en sus antiguos clientes. Nunca pagaban dinero. Pagarán cuando llegue la hora. Sebastián siempre decía cuando ella preguntaba sobre los valores. Y Natalia, que una vez fue una mujer práctica, que creía solo en lo que podía ver y controlar, ahora sabía que se había convertido en cómplice de algo mucho mayor y más sombrío de lo que podía comprender. Toda noche, antes de dormir, ella miraba la cicatriz en forma de cruz en la palma de su mano y se preguntaba cuál sería el precio real que ella y todos aquellos clientes curados tendrían que pagar. ¿Y cuándo llegaría la hora de que Sebastián cobrara? 6 meses después, doña Jurema volvió a la farmacia principal de Natalia. La curandera entró a media tarde, cuando el movimiento era intenso, pero esta vez no ignoró la fila. Esperó pacientemente su turno, compró un frasco barato de alcohol en gel y solo entonces se acercó al mostrador donde Natalia organizaba recetas. «Usted eligió», dijo simplemente, su voz baja pero cargada de una tristeza profunda. Natalia levantó la vista de los papeles y encontró la mirada penetrante de la anciana. Por un momento, sintió ganas de negar, de explicar que no había tenido elección, que Marcela habría muerto si ella no hubiera hecho el trato. Pero las palabras no salieron. Intenté advertirle, continuó doña Jurema, apoyando las manos rugosas en el mostrador. Intenté decirle que ese lugar no era farmacia, era altar, y ahora usted se ha convertido en sacerdotisa de algo que no entiende. Salvé una vida. Natalia logró susurrar. Salvó una para condenar a cientos. La curandera sacudió la cabeza lentamente. Cada persona que sale de aquí curada con los remedios de él queda endeudada. Y cuando vengan a cobrar, Dios tenga misericordia. Doña Jurema se dio la vuelta para salir, pero se detuvo en la puerta. La marca en su mano crecerá, dijo sin mirar hacia atrás. Y cuando cubra toda la palma, usted entenderá qué tipo de negocio realmente hizo. Después de que la curandera salió, Natalia miró la cicatriz en forma de cruz en la palma derecha. En los últimos días, había tenido la impresión de que estaba creciendo un poco más. Afuera, el sol de Goiás seguía castigando el asfalto como siempre lo hizo. Los clientes entraban y salían normalmente, llevando sus medicamentos convencionales, sus vitaminas, sus remedios para el dolor de cabeza. Y Natalia seguía atendiendo, sonriendo, organizando, siendo la farmacéutica competente que siempre había sido. Pero ahora ella sabía que en algún lugar de la ciudad, en una casa antigua al final de una calle sin salida, Sebastián preparaba nuevos frascos sin etiqueta, y que la fila de personas desesperadas dispuestas a pagar cualquier precio por una cura nunca terminaría. Gracias por atravesar esta noche sombría con nosotros en el Portal del Miedo. Ahora, cuéntanos, ¿tendrías el valor de pasar por esto? Comparte en los comentarios si logras dormir esta noche. No olvides darle like, suscribirte y activar la campana para recibir más historias espeluznantes cada semana. Duerme bien, si puedes. Hasta el próximo relato. Buenas noches y hasta el próximo video del Portal del Miedo.